Bien, ahora pasamos a temas nacionales. Me acompaña Julio Arbizú. Está con nosotros a esta hora de la mañana el doctor Arbizú para conversar acerca del momento político que se está viviendo en el país. Ha sido procurador anticorrupción en nuestro país, está dedicado también a la política, ha tenido una postulación al Congreso Nacional, pero leía hace unos minutos la nota del diario La República que hablaba que el copamiento del MTC, ya estamos actualizados en el tema, todo lo hemos tocado a fondo que es la radio, se organizó antes que Pedro Castillo asumiera la presidencia. Dice que se habla que 6 informes que presentaron los fiscales Carla Cesenarro y Ruth Taquire, al fiscal de la Nación se incluye un colaborador eficaz que según Nakazaki no es Carelín, y se tiene información que no sería tampoco Villafuerte, sería otro. Este colaborador eficaz dijo que los dueños de las constructoras, ¿no?, se favorecieron con 8 contratos y fueron aportantes secretos de la campaña presidencial de Pedro Castillo. Las licitaciones se dieron en provías descentralizados a 8 constructoras peruanas y chinas en forma de compensación. Juan Silva y Samir Villaverde, quienes presuntamente hicieron aportaciones ilícitas a la campaña presidencial de Pedro Castillo. Según los 6 informes que presentaron los fiscales Carla Cesenarro y Luz Aquile, al fiscal de la Nación al fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Y eso es lo que está saliendo, eso es lo que estamos siguiendo, y eso incluye ya al presidente de la República en esta investigación que se lleva adelante en contra de él. Lo que creo que ya queda claro es que todo surge por una bronca, un choque entre el sector de Samir Villaverde con los sobrinos y Carelín, ¿no?, que viene con Pacheco, y todo eso destapa toda la cochinada al interior del Ministerio de Transportes y Provías descentralizado. Julio, ¿cómo está? Un abrazo desde Tacna. ¿Cuál es el momento político y jurídico que vive el presidente de la República? Muy buenos días. No te llego a escuchar, Julio. A ver si podemos tener el audio. ¿Me copias? Hola, Julio. No te llego a copiar. El micrófono es lo que no te tengo. A ver si podemos mejorar ese audio. Tengo un problema ahí para comunicarme con Julio Arbizú a esta hora de la mañana. No sé si podemos entrar. A ver si no por el hilo telefónico y con la imagen de él. De repente podemos hacer eso para mejorar. Hay un problema acá con el audio que estamos teniendo para poder tenerte, Julio. A ver, Julio, hola. No. A ver si es que lo tenemos por teléfono. Julio, ¿me copias? ¿Me copia, Julio? Sí. Ahora sí, creo que estamos por el hilo telefónico, pero también te estamos viendo. Te preguntaba, ¿cuál es el momento político y jurídico que vive el presidente de la República? Sí, mira, Fernando, yo te decía antes de la falla tecnológica, creo que es un momento complicado para Pedro Castillo, más complicado todavía que los meses anteriores, que ya han sido bastante complicados para su gobierno. En la medida en que el fiscal de la Nación, el nuevo fiscal de la Nación, ha decidido tomar una medida distinta a la que había tomado su antecesora y incluir al presidente como investigado en una investigación preliminar, ¿no? En esta investigación preliminar que se sigue hace unos meses por estos hechos que tú has mencionado. Ahora, creo que eso complica la situación del presidente en la medida de que esa inclusión se debe ciertamente
a un grado de sospecha mucho más intenso probablemente que el que existía hace unos meses cuando la fiscal de la Nación decidió reservar la investigación hasta que el presidente culmine su mandato, ¿no? Y por otro lado, creo además que esta situación, esta nueva situación del presidente Castillo, va a dar lugar a que evidentemente los sectores golpistas que pretenden la vacancia, pues tomen esta investigación como un instrumento para conseguir, ¿no? Las causales, o para ubicar ahí las causales de una posible vacancia. Entonces creo que esta situación complica muchísimo más todavía la situación del presidente Castillo. ¿La medida la consideras constitucional, la que ha tomado el fiscal de la Nación? Sí, es absolutamente legal. Lo que dispuso la anterior fiscal de la Nación era reservar la investigación hasta el fin del mandato del presidente, en la medida que la Constitución establece, ¿no?, que el presidente solamente puede ser acusado o solamente puede ser procesado por determinados delitos, ¿no? El resto de delitos, por un número cerrado de delitos. El resto de los delitos de posible imputación para el presidente están reservados para el fin del mandato, ¿no es cierto? Esto es una protección que tiene el presidente frente a posibles imputaciones de carácter político. Sin embargo, eso no obsta para que el presidente pueda ser investigado, es decir, ahí no hay un procesamiento, ¿no? El proceso empieza con la formalización de la investigación preparatoria o con la formalización de la denuncia de acuerdo al código anterior, de tal manera que la investigación en etapa preliminar por parte de la Fiscalía está absolutamente permitida, y lo que ha hecho el fiscal de la Nación en este caso es absolutamente lícito. Ahora, ciertamente, el fiscal no podrá avanzar hasta la formalización de la investigación preparatoria respecto del presidente Castillo, si es que eso es lo que se propone. La fiscal de la Nación anterior sostuvo que en la medida en que eso era así, no había ninguna lógica para seguir solamente unos meses contra el presidente Castillo y luego dejar el asunto en stand-by hasta el 2026 cuando termine su mandato, ¿no? Este fiscal entiende que sí, y probablemente entiende que sí porque hay seguramente un nivel de sospecha bastante más alto que el que había hace unos meses, ¿no? Ya, en ese punto se equivocó, ¿no, Zoraida Ábalos? Y yo creo que este es un asunto de apreciación, ¿no? Zoraida Ábalos en su momento tomó esa decisión, insisto, sabiendo que avanzando en la investigación no iba a poder formalizar investigación preparatoria en contra del presidente Castillo. Es decir, dijo, si yo sigo, ¿no?, investigando aquí, aun cuando encuentre el suficiente material probatorio para seguir en otra etapa, para continuar otra etapa del proceso en contra de Castillo, no voy a poder hacerlo. Entonces decidió mantener a Castillo como testigo, no cerrar la investigación porque no se ha cerrado la investigación, sino mantenerla respecto de otras personas que formaron parte de los hechos delictivos, ¿no?, de los presuntos hechos delictivos, y mantener a Castillo como un testigo en esa etapa preliminar, ¿no? Yo creo que es simplemente una diferente estrategia. Ahora, hay que reconocer que el fiscal Pablo Sánchez, pues, digamos, ha asumido una actitud bastante más frontal y bastante más valiente probablemente, y ha incluido a Pedro Castillo, lo cual tiene sus bemoles también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Como te decía, esta inclusión de Pedro Castillo como investigado seguramente dará lugar a que estos sectores golpistas aprovechen la situación para encontrar ahí una causal de vacancia que no existe, ¿no?
Ya, pero no se les ve animados por la vacancia. Le piden la renuncia. Parece que la última encuesta de IEP les ha vuelto a aclarar el panorama y les ha vuelto a decir, si se va Castillo, se tienen que ir también ellos y la población es lo que siente y lo que quiere. Si hay una salida o un cambio o una reseteada, es total, no solamente en el Ejecutivo. Absolutamente, no solamente porque así lo quiere la población y ahora es absolutamente claro, sino porque, digamos, el mandato de 5 años incluye al presidente y al parlamento, ¿no es cierto? Se ha votado en elecciones generales para elegir a un presidente y a un parlamento. Eh, y por supuesto, si se ocurre la vacancia y aún la renuncia, ¿no es cierto?, se tendría que también disolver el Congreso y volver a convocar a elecciones generales en su momento. Ahora, creo que hay un problema de fondo detrás de esta falta de voluntad del Congreso para vacar a Castillo, que coincido contigo, existe claramente. Y es que no solamente es que hay un problema de no querer perder, ¿no?, el escaño. El gran problema, y creo que es bastante más intenso que ese mero asunto, es que detrás de este Parlamento, detrás de los anteriores también, pero con mucha más claridad, detrás de este Parlamento existe, como yo siempre digo, una confluencia de organizaciones criminales conjugadas con el poder económico que sustentan este espacio de representación, de presunta representación. Los partidos políticos que tienen inscripción y son franquicias. De un lado, pero de otro, ¿no es cierto?, intereses criminales puros y duros, ¿no? Y estoy hablando ya no de partidos políticos necesariamente, sino, por ejemplo, de los grupos criminales que representan a los dueños de universidades, a los faites del Callao, ¿no es cierto?, que también están representados en el Congreso. No me extrañaría que al narcotráfico. Grupos de poder económico también, grupos formales de poder económico también que buscan favorecerse. Hace unos días se presentaba este tema de la leche, por ejemplo, ¿no? Y es impresionante, claro, por supuesto, los grupos empresariales. Tú hablabas hace un rato de empresas constructoras en Tacna. Pues bien, o sea, que no te quepa la menor duda de que este club de la construcción que participó de las prebendas con la empresa Odebrecht está también representado, existe todavía y está representado en el Parlamento por varios de los congresistas que hoy tienen muchísimo miedo de perder su escaño porque se deben, ¿no?, a ese tipo de voluntades criminales. El caso más claro puede ser, disculpa que te interrumpa, el caso más claro podría ser el del ex contralor, lo que acaba de pasar con Alarcón, que lo han blindado. Pero absolutamente, ¿no? Por mucho menos evidencia, este Congreso ha tomado decisiones en el sentido de inhabilitar o llevar a la siguiente etapa denuncias constitucionales en contra de algunos sujetos que han pasado por las comisiones o por el Pleno. Entonces, no me cabe la menor duda, ¿no?, de que este Congreso, insisto, obedece a voluntades criminales que lo sostienen y lo mantienen tal cual. Y eso va a evitar, evidentemente, ¿no?, una acción definitiva respecto de la vacancia. El problema no es que se vote la vacancia, porque eso no va a pasar, ¿no es cierto? Porque además Arimeti ni siquiera se ponen de acuerdo en la causal. Eso no va a pasar. El problema es que la vacancia se termina convirtiendo en una herramienta, en un instrumento de chantaje político, ¿no? Y eso, lamentablemente, distorsiona la democracia misma en el país. Ya, y Julio, en este tema, ¿tú no crees que esas organizaciones criminales y partidos políticos también de franquicia
¿No les conviene volver a tirar los dados y ver si llegan a tomar lo que es la presidencia de la República ellos? Es probable que sí. El asunto es que, tal como están las cosas, Fernando, a mí yo no tengo dudas de que en verdad Pedro Es que el Castillo sea menú lo para ellos escogen en el ellos. zapato. El menú lo O sea, escogen ellos. sí, por supuesto. O sea, Pedro Castillo no es en este momento una piedra en el zapato para el poder. O sea, Pedro Castillo no ha representado ninguna de las políticas de cambio, no ha tomado decisiones respecto de las políticas de cambio que anunciaba cuando era candidato. Pedro Castillo no es un enemigo del poder, no es una persona que tiene las intenciones de contrariar, ¿no?, los intereses de estos grupos criminales, de tal manera que yo creo que les queda perfectamente cómodo, ¿no?, como fue en su momento, por ejemplo, de Ollanta, ¿no? Ahora, ¿y la estrategia del presidente perseguido político? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que Pedro Castillo, la estrategia de Pedro Castillo es la sobrevivencia, ¿Ya? pero una sobrevivencia mediocre, ¿no? Una sobrevivencia sin trascendencia. El presidente insiste en nombrar funcionarios no solamente cuestionables, sino en algunos casos, como por ejemplo el ministro de Agricultura recientemente nombrado, objetivamente inadecuados para el cargo en el que se les ha nombrado. Insiste en rodearse de personas que lo llevan a tener declaraciones infelices, como la vez pasada, cuando habló de la hambruna, ¿no? Creo que el presidente, alguien me decía hace unos días, todos los funcionarios que son nuevos en su cargo tienen un espacio de aprendizaje, ¿no? El gran problema es que parece que a Castillo le toma mucho más tiempo ese periodo de aprendizaje y lamentablemente estamos hablando del cargo de presidente de la República, que debiera, digamos, tomar decisiones, tener certeza de la importancia de ese cargo, ¿no? Bien, ahora, pero, o sea, ¿cómo puedes decir estoy aprendiendo, estoy en proceso de aprendizaje? Y estás designando gente que ha estado en la cárcel, a gente con prontuariado, y no solamente él, hay varios ahí en su entorno, o sea, ni eso se puede entender, ya eso no es mediocridad, a mí ya me llega el término hasta de complicidad. Sí, o sea, a ver, hoy por hoy tenemos la evidencia de que hay una actuación mediocre del gobierno, de que hay decisiones erradas y en algunos casos no solamente inadecuadas, sino absolutamente contraproducentes. Y lo otro, lo de la comisión de delitos, pues tocará que se investigue, ¿no? Tocará que se investigue. Creo que en esa medida la decisión de Pablo Sánchez es una decisión, insisto, valiente, absolutamente legítima y legal, ¿no? Y bueno, si el presidente Castillo, además de esta dejadez y de esta mediocridad del gobierno, ha incurrido en delitos, pues tendrá que afrontar las consecuencias. Una de las cosas que va a estar quizás muy interesante va a ser lo de mañana. Mañana les ven, creo, el impedimento de salida del país de los niños y del ministro de Transportes. Y para sustentar eso tiene que haber graves elementos y ahí el fiscal va a tener que exponer qué es lo que tiene contra ellos. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ahí seguramente saldrán algunos de los elementos que pueden ser incriminatorios respecto del presidente o de funcionarios del gobierno, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que tiene el fiscal, qué es lo que puede revelar
para sustentar su pretensión de la medida cautelar. ¿Podría pedirle al presidente el impedimento de salida del país, cree? No. A ver, cualquier tipo de medida limitativa respecto del presidente no se puede dar por la razón que yo te comentaba previamente. Es decir, para eso, ¿no es cierto?, necesita terminar el periodo, ¿no es cierto? Por eso es que esa es la razón por la que Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación, renunció a la posibilidad de incriminarlo. Ya, o sea, sí te investigo, pero no puedo ir más adelante. Exactamente. Ya. Bueno, vamos a ver hasta dónde va. Quería tu análisis de la izquierda. ¿Cuál es el futuro de la izquierda en este proceso que en un momento el sector más de centro izquierda, que es el de Verónica, no se desligó de Castillo quizás en el momento adecuado? Hablaron de la batalla interna, la pugna interna, pero es como que salieron por la puerta trasera, no fueron sacados, expectorados de la noche a la mañana de ahí. Y lo que pase y suceda con Castillo va a marcarle a la izquierda que tuvo la oportunidad de tener un gobierno de izquierda, porque siempre era el discurso o el mensaje: nunca hemos tenido oportunidad de ser gobierno, porque Ollanta no era de izquierda, ni Toledo era de izquierda, ¿no es cierto? Pero no hemos tenido oportunidad de ser gobierno. Ahora tuvo la izquierda oportunidad de ser gobierno, incluso entrar en una coalición en el primer momento, hasta el segundo momento, hasta Mirta Vázquez, digamos, y luego de eso, chao, por acá un grupo de izquierda. Y ya cuando digan, nunca hemos sido gobierno, hoy te van a mostrar todo lo que es Castillo, ¿no? ¿Cómo va a quedar la izquierda en ese proceso? Sí, yo creo que hay una durísima crítica, autocrítica que hay que hacer, que tiene que hacer en su momento el Nuevo Perú, Verónica Mendoza, los representantes del partido que en su momento asumieron cargos en el gobierno, porque creo que no ha habido una adecuada un adecuado cálculo del nivel, ¿no?, de participación y de los actores que formaban parte del círculo más cercano del presidente Castillo, ¿no? O sea, en su momento esa cercanía, esa disposición, esa tendida de mano hacia Cerrón y Perú Libre y a esos sectores de Perú Libre, creo que terminan siendo absolutamente perniciosos para la izquierda en general. Queda claro que Castillo no es un hombre de izquierda, no tiene ninguna convicción ideológica, ninguna, pero también queda claro que Cerrón es un sujeto trasnochado, una especie de marxista de manual, ¿no?, lejano para el entendimiento de la realidad peruana, y lamentablemente en algún momento la izquierda más razonable, la izquierda, y no estoy hablando en términos de profundidad, ¿no?, del pensamiento de izquierda, estoy hablando de razonable en tanto inteligente, en tanto y además en tanto éticamente solvente, ¿no? Esa izquierda transó, esperó que la unidad fuera más fuerte que el razonamiento, y creo que hubo ahí una equivocación, ¿no?, una equivocación garrafal que hoy nos toca a todos quienes estamos de este lado de las coordenadas, pues afrontar, asumir y lamentar. ¿No te quedó la sensación de que lo que se dice de izquierda quizás es real cuando vimos a Anaí Durán, que le decían la consultoría o el partido, y ella dijo la consultoría? Sí, a ver, yo creo que ahí que es un poco una
representación de lo que ocurrió, ¿no? De lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Yo creo que allí hay, insisto, creo que hay decisiones y hay situaciones que hay que analizar con mirada crítica y con miras además a entender, porque creo que eso es fundamental, que la razón de ser de la postura política que asumimos tiene que ver con la gente, con el pueblo, con los sectores desposeídos, y mucho menos que eso con intereses personales, ¿no? Sí, pues yo también me quedo sorprendido. Por ejemplo, esta mañana ha salido que Miguel Ángel Rodríguez Macay, que nos apoya siempre con comentarios internacionales aquí en Radio 1 y participa en varios programas de la radio, termina siendo jefe del despacho de asesores del ministro de Agricultura. Parece que no tenía la televisión prendida el domingo. Bueno, la calle está dura. Julio, gracias, un gusto conversar contigo siempre. Gracias por tus opiniones y tu análisis. Gracias a ti, Fernando, como siempre. Un abrazo, muchas gracias.